SOS, un llamado a la acción y conciencia. En el siguiente podcast describiré cuál es mi huella de carbono personal, inicial, las acciones cotidianas de mitigación y compensación que realicé, para luego determinar mi huella de carbono final. Para entender mejor el tema, debo definir qué es la huella de carbono, su importancia y consecuencias. La huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero que se vierten en la atmósfera como consecuencia de las diversas actividades de producción y consumo de bienes y servicios por parte del ser humano. Estas se miden según parámetros de emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera. Es decir, la marca que origina una persona sobre el planeta Tierra mediante sus acciones diarias. Por ello, calcular nuestra huella de carbono es el primer paso para tomar conciencia de nuestra responsabilidad frente al cambio climático. De no cambiar nuestros hábitos y estilo de vida, la temperatura promedio del planeta aumentará 5 grados centígrados al final de ese siglo XXI. Es así que he realizado una práctica experimental de medir mi huella de carbono personal con el fin de asumir responsabilidad en mi lucha contra el cambio climático. Por lo cual, realicé varios pasos metodológicos debiendo absolver algunas interrogantes, que son las siguientes. Pregunta 1. ¿Cuál es mi huella de carbono inicial? Mi huella de carbono inicial es de 6.25 toneladas de CO2 al año. Es decir, un poco sobre el promedio de lo que una persona en el mundo impacta al ambiente. Pregunta 2. ¿Qué acciones de mitigación he aplicado diariamente? 4 puntos. Primero, usando responsablemente los vehículos en el que me transporto. Segundo, no usar y malgastar bolsa de basura todos los días. Lo ideal es tener una sola bolsa y no generar así más plástico. Tercero, desenchufar los aparatos móviles antes de dormir para reducir mi huella de carbono. Cuarto, comprar menos alimentos envasados en plástico de los supermercados. Pregunta 3. ¿Qué acciones de compensación apliqué diariamente? Las acciones de compensación más relevantes que apliqué fueron 4 puntos. Primero, usé una bolsa de basura al día y no malgasté las bolsas sin sentido. Segundo, desenchufé los aparatos electrónicos móviles antes de dormir. Tercero, reduje el consumo de alimentos de los supermercados que no estén envasados o vengan con bolsas de plástico. Cuarto, usé con más conciencia los transportes. Pregunta 4. ¿Cuál fue su huella de carbono final? Mi huella de carbono final es de 1.39 toneladas de CO2. Pregunta 5. ¿Cuál fue el reto más grande durante mi actividad? Primero, ser consciente de que si uso una bolsa de basura al día, puedo reducir mi huella de carbono en una semana. Segundo, el desenchufar los aparatos electrónicos antes de dormir fue importante, porque había que recordarlo siempre con horas de antelación, para que no se olvide.
Tercero, consumir menos alimentos que vienen en empaques de plástico, principalmente de los supermercados, porque estos alimentos, que son los que mejor sabor tienen, son los menos amigables con el planeta y también con la salud personal. Pregunta 6. ¿Qué consejos podría brindarle a los estudiantes universitarios para tener una huella de carbono baja de emisiones de gases de efecto invernadero? En primer lugar, ser conscientes de cuál es su impacto inicial en el ambiente. Y para eso tienen que medir. 2. Luego de que sepan su huella, implementen la acción más fácil que puedan para reducir su huella. En mi caso, fue la sencilla acción de usar una bolsa de basura al día y desenchufar los aparatos electrónicos antes de dormir para reducir mi huella de carbono. 3. Sostener el cambio en el tiempo es el punto más importante, porque si lo hago solo un día, de nada sirve. Por lo tanto, lo importante es darle continuidad. Finalmente, decir que he planteado asumir compromisos simples personales. Por ejemplo, llevar a la universidad una botella personal conteniendo agua y así evitar el uso de botellas plásticas. En ese contexto, luego de realizar todos los pasos antes señalados, llego a la siguiente conclusión. Es necesario saber cuáles son nuestros hábitos, porque sabiéndolo podemos cambiarlos y estos tengan un impacto sobre el ecosistema, con el fin de contribuir a concientizar a las personas en la lucha contra el cambio climático. Quiero agradecer finalmente a mis profesores del curso de Efectos Climáticos y Medio Ambiente, a mi profesora Yenalín Inatea y al profesor Humberto, de haber creado en mí la conciencia de cómo contribuir en la lucha contra el cambio climático mediante mi huella de carbono. Bien, vean ese podcast, es educativo y despertará en ti la conciencia de que en tus manos realmente está salvar el planeta Tierra. Eso es todo, muchas gracias.